9 de la mañana con 10 minutos, ahí estábamos escuchando al gobernador Enrique Alfaro. Ciertamente hoy a las 5 de la tarde, David, va a haber hay una rueda de prensa convocada con el Gabinete Económico, el Gabinete de Salud, y van a anunciar las medidas que siguen después de que hoy termina el botón de emergencia. Pero a ver, David, acabamos de escuchar el mensaje, llegamos aquí muy temprano para tomar nota de lo que dijo el gobernador. ¿Quieres tú comenzar, David? Vamos, mi intención sería en estos momentos decirle ahorita al auditorio qué es lo que dijo el gobernador. ¿Fue un mensaje claro? Yo creo que el mensaje fue por lo menos lo que se esperaba, es decir, hubo una acción de gobierno que se esperaba una reacción. Lo que nos comunica hoy es que lo que el gobierno esperaba era que hubiera menos movilidad, que hubiera menos contagios y que hubiera menos personas hospitalizadas y por ende menos fallecimientos. Lo único que me parece que no es tan consistente es que la ventana de contagio es de 14 días. Es decir, mañana es el día 14 del primer día del botón de emergencia. Así es. Yo creo que podría hablar de movilidad, podría hablar de hospitalizaciones. Sin embargo, no me parece consistente en que sea consecuencia del botón. Es decir, mañana podríamos estar hablando de las consecuencias del primer día del botón, pasado mañana las consecuencias del segundo día. También así lo dijo, pero me parece que no está tan claro como lo plantea. Claro, a ver, es que eso es muy importante, David, y creo que lo tiene también que alcanzar a comprender el auditorio y que se lo podamos compartir claramente. El virus, lo he comentado en algunos programas, tarda 14 días en incubarse, en manifestarse. Si tú ahorita te contagias, siempre que no seas asintomático, en 14 días es cuando vas a tener los síntomas y probablemente te vas a hacer la prueba y probablemente te van a detectar. Entonces, la medida del botón, como tú bien dices, en estos momentos, a ver, no quisiera confundir al auditorio, pero en estos momentos esos no son el resultado del botón de emergencia. Y sin embargo, bajó el número de infectados y da un balance positivo el gobernador. Él dice que desde mediados de octubre funcionó su estrategia porque es cuando da la sacudida y dice, señores, viene el botón de emergencia. Es decir, en conclusión, no sé si estás de acuerdo que lo ponga en estos términos, lo que dice el gobernador es, el botón funcionó antes de funcionar. Sí, a lo mejor las preventivas, ahí viene el botón y bajémosle la movilidad y no salgan y todo, y si se mueve, es decir, la estrategia del botón no es solamente haberlo apretado, sino haber anunciado que lo iba a apretar. Claro. Que allí a mí me gustaría poner y empezar por, digamos, a veces dicen aquí que nos ponemos muy negativos, pero voy a empezar por lo positivo del botón. Creo que el tema traído a debate público de la pandemia con el botón fue algo bueno. Nos estábamos olvidando del virus. Estaba prácticamente desapareciendo, estábamos normalizando las muertes por el virus. Creo que ese es el gran mérito de este botón de emergencia. Sí. Ahora, no sé si coincides, David. La implementación a mí me parece que tiene algunos mejorables y yo veo todavía resistente al gobernador a la crítica y a la corrección. O sea, su mensaje lo comienza diciendo, cada decisión que tomamos nos critican, hay quienes buscan desacreditar la acción del gobierno. ¿Te parece que eso es buscar decirle no funciona el transporte público? Vamos por partes, David. Me gustaría evaluar la estrategia del botón en 6 puntos. El transporte público, que me parece que es lo más evidente. Si tú tuvieras que darle una calificación a la estrategia y la implementación del 1 al 10, ¿qué calificación le das? ¿Lo repruebas? Por supuesto, yo creo que fue algo que no estaba contemplado, la saturación a la hora de hacer que todo el mundo salga a una hora específica, la saturación del transporte público y no poner más corridas, poner más unidades al servicio en ese tema, inclusive el evitar la saturación de 90 pasajeros a lo mejor 60, 70. Claro, oye, pero a ver, me parece que también el gobernador dice, corregimos. ¿Sí corrigió? Yo creo que no fue tan evidente y algo de los aprendizajes
que muchos autores dicen y escriben sobre esta pandemia es la necesidad de tomar decisiones rápido, la necesidad de reconocer los errores y rectificar rápido. Ahí me parece que este gobierno toma decisiones, por supuesto, es una característica del gobernador. Sin embargo, creo que hay una agenda pendiente en reconocer públicamente que ha habido equivocaciones. Él mismo lo dijo, es algo que nadie ha enfrentado, no solamente el gobernador de Jalisco. No hay forma. Nadie, ningún gobierno contemporáneo de ningún nivel ha enfrentado esto. Y todos los han enfrentado diferente. Entonces eso no lo pone en excepción. Claro. Entonces me parece que hay que mejorar la capacidad de reconocer públicamente y rectificar rápido. Oye, sobre el comportamiento de la población, ¿te pareció que hubo, o sea que estamos en un tema de percepción, también envíenos sus comentarios, ustedes que nos están escuchando, 33 18 80 76 41, teléfono de WhatsApp, recuerden, pueden enviar el audio también con su nombre y de qué municipio nos escuchan y su comentario. Pero por ejemplo, en el tema de la población, ¿te parece que se retomaron con mayor cuidado las medidas? No, es decir, ¿Hubo un hoy cambio? ves la gente en la calle se baja del transporte público y se quita la máscara o la mascarilla, y a lo mejor desde ahí empieza un poquito la reeducación conceptual. Los mexicanos somos muy literales, y si hablamos del cubreboca nos cubrimos la boca, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de una mascarilla y para podernos usar bien el cubrebocas? Desde Claro. ese tipo de procesos ¿Pero tú crees educativos. que no nos deja una lección esto? ¿O qué lectura tendrá la población? Yo ¿Cómo creo decir? que es una cultura de pandemia que se está construyendo. Sí. Se está construyendo, sí, Buen punto. la normalización de la enfermedad, sí, el que cada vez hay casos más cercanos a todos. También las personas que han tenido casos cercanos y no han tenido fallecimientos, pues también lo normalizan, dicen, no era para tanto, ¿no? Oye, también en el otro aspecto, el cumplimiento de los negocios, de las medidas sanitarias, sectores restauranteros, empresas, ¿tú cómo lo evalúas si tuvieras que ponerle una calificación? Yo creo que ahí hay 7, digamos, en el sector empresarial, un 7 Un buen calificación. compromiso, Sí, ¿no? En general. hay, pero no todavía tanto. Yo veo restaurantes todavía llenos, veo específicamente los lugares de esparcimiento que en esta semana o en estas 2 semanas, pues efectivamente se vieron impedidos de trabajar, pero durante 9, 8 meses no sucedía nada. Tú veías los bares, los antros, y también tiene que ver con un tema de juventud, ¿no? Claro. Oye, y en este tema en el tema del sector comercio, de restaurantes, parece que han sido los más golpeados, han sido también a quienes más se les ha supervisado, es decir, son los más vigilados. Y como tú bien dices, pues bueno, creo que hay otros sectores que también merecerían una revisión y una inspección puntual. Para cerrar este tema, a ver, bueno, al menos este apartado, me parece entonces, en términos generales, David, ¿cómo evalúas la estrategia del botón? Digamos, sabiendo que no tenemos todavía los resultados de lo que nos importa, que son las tasas de contagio, los niveles de hospitalización, yo me adelanto un poco, yo digo que su gran mérito es más, como dices, una especie de pedagogía de la pandemia, es más pedagógico que otra cosa, y ojalá que deje una lección para entender que esto no se va a acabar en todo el próximo año, muy probablemente, según especialistas, y que tenemos que aprender una nueva cultura de convivencia y de práctica y de relaciones sociales. Pero tú, ¿cómo lo evalúas en términos generales? No, yo creo que tienes razón. Es decir, el gobierno, y en esa parte el gobernador Enrique Alfaro tiene razón. Es decir, hay cosas que no puede hacer por nosotros. Si yo no me pongo el cubrebocas, si yo no soy aseado en mis manos, si yo no evito asistir a lugares conglomerados, pues hay algo que el gobierno no puede hacer por nosotros. Los gobiernos totalitarios, los gobiernos de
de Oriente, China, Corea, Vietnam, pues ese es un tema, o sea, sales y si te ves en la calle te vas al bote, por eso, ¿no? La efectividad de China, eso, ¿no? Por eso la efectividad, digo, Sí, claro. Me parece que ha sido más que aceptable, hay por supuesto muchos elementos a corregir, muchos elementos criticables inclusive, pero en términos generales me ha parecido aceptable. Te lo digo, tiene que ver con la cultura de pandemia, tiene que ver con la planeación de todos los ángulos que no solamente son técnicos, y con esto termino, no solamente salud, no solamente economía. ¿Por qué no se integra a la mesa antropólogos que vean y que estudien el comportamiento social, sociólogos? Teóricos del comportamiento. Del comportamiento de masas. No, claro. No están en la mesa. Ese es un muy buen punto, David, y que me voy con esa reflexión. Valdría la pena, porque también se trata de buscar algunas soluciones a esto, y creo que esos perfiles hacen falta en la toma de decisiones. Y bueno, a lo mejor con el tema del transporte yo incluiría a un usuario del transporte público en la estrategia. A ver, bueno, estamos en cara a cara, también hay información, y ahorita Laura muy amablemente me pasa 3 datos para que los tomes en cuenta. Los anuncios que hace ahorita el gobernador dice... el anuncio de medidas para este fin de semana se hace hoy a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde el gobernador da medidas para comercios, para el comportamiento, todo lo que viene. Hoy hasta las 5. También el lunes, este próximo lunes, da medidas, hace un anuncio para medidas para prevenir un nuevo confinamiento. Y lo que decíamos ahorita, David, la evaluación del periodo de aplicación del botón se va a hacer hasta el 26 de noviembre. Bueno, nos sentimos, pero bueno, era lógico, si son 14 días para incubarse el virus, era lógico que no era el resultado del botón de emergencia. Sin embargo, dice el gobierno, gracias a las medidas de prevención tomadas previamente, se logró bajar la tasa. A ver, David, ahorita platicábamos en el corte, esta es una mesa de análisis político también, y esta ahorita me interesa abordarla. ¿Cómo distingues el uso político de la política sanitaria? Es decir, yo tengo un dato que a mí me impresiona, y ocurrió no solamente con el gobernador, sino con la mayoría de los gobernadores. Por ejemplo, Enrique Alfaro tenía algo así como una aprobación, según Mitofsky, del 23-25% a principios de año. Iba en picada, después de haber empezado con 30 y tantos. Y ahorita en el último mes, creo que, ya no lo revisé, pero ya anda como 40 y tantos. Llegó a un pico en junio y luego empezó a bajar, creo que hasta 50 y tantos, si no recuerdo mal, si alguien ahí en el auditorio tiene el dato. O sea, se disparó, pero no fue nada más el caso de Enrique Alfaro. Fue el caso de Claudia Sheinbaum, de otros gobernadores. ¿Cómo distingues lo político de lo sanitario, David? Yo creo que en el ejercicio de gobierno, cualquier decisión económica, política, de salud, de seguridad, tiene un contexto indisociable que es lo político. No puedes, no es ni siquiera facultativo, está implícito, junto. Sí. Bueno, lo acaba de decir, lo acabamos de escuchar. En mi opinión, no tiene objeto compararte con otros estados. Compárate con la población mundial. Entonces dices, bueno, me está yendo igual que Chiapas en la movilidad, pero mucho mejor que el Ciudad de México con Sheinbaum. Y entonces es una manera de contrastar nuestra toma de decisiones. Yo estoy tomando mejores decisiones que otros, por lo tanto nos está yendo mejor. Claro. Entonces el día que nos comparemos en otros ámbitos, este errorzazo a mí me pareció un error haber comparado las imágenes de la Ciudad de México en sus redes con Guadalajara el fin de semana vacía, la ciudad, y abarrotado el centro de la Ciudad de México. Claro que se enojó la jefa de gobierno, le respondió al gobernador, pero es una comparación que me parece que tremendamente con una intención de capitalizar políticamente el tema, ¿no? Todas lo hacen, ella lo hace también, el Bronco en Nuevo León, todos tienen esa impronta, pero lo que no están, creo que la clase política nacional no está entendiendo que la ciudadanía hoy está más informada, está más alerta y está más reactiva. Cuando el gobernador Enrique Alfaro saca esas fotos de la ciudad vacía, a la media hora empezaron a salir las fotos
de las estaciones del tren ligero abarrotadas. Sí, claro. ¿No? Y entonces, pues ahí, antes de festinar, hay que ver todo el contexto, porque ahora la gente te va a confrontar y no sabes por dónde. Y que allí nos lleva a este otro tema que está ligado, que es la comunicación. Decías ahorita muy interesante, me pareció interesante, no es lo mismo la comunicación social, es decir, poner un mensaje en redes, hacer esto. Si te fijas, mi primer pregunta al abrir la mesa fue, ¿estuvo claro o fue claro el debate, fue claro el mensaje del gobernador? Porque realmente tenemos serios problemas en ese sentido. Pero va más allá de la comunicación social esto. O sea, estamos en una pandemia. Tiene que haber otra forma de comunicar, distinta. No es el modelo tradicional, ¿estás de acuerdo? No, a ver, yo creo que hay diferentes especialidades. La comunicación de campaña, sí, y que hoy a mí me parece que está muy mezclada con toda la estrategia de comunicación del gobierno del Estado. No la evolucionaron. No, y la comunicación social de gobierno, la comunicación pedagógica, y a veces creo que la impronta es: voy a dar todos los datos para que no se me escape ninguno y para no dar ningún frente a los críticos. Y entonces te llenan de láminas cuando a la gente le interesan 3 o 4 cosas. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos enfermos? ¿Está bajando el contagio? Y tengo camas para cuando hay posibilidades de que me atiendan para cuando me enferme. Claro, por eso pasa esto. Lo demás es irrelevante, ¿eh? Sí, y entonces claro. te llenan de láminas y por eso pasa esto, que dejas de ser claro. Oye, pues recuerdo, he visto comentarios en redes, incluso en chats familiares y todo, de, oye, de estos anuncios o los videoregaños del gobernador, oye, dura 15 minutos, ¿en qué minuto le pongo para escuchar lo que realmente me interesaba, si se aplicaba o no el botón, si nos confinábamos o no? En efecto, son mensajes muy largos, son mensajes llenos de información, más como una respuesta a sus críticos, ¿no? Que al parecer eso lo trae a flor de piel y el gobernador y muchos, en general, creo que debería ser un momento de reflexión para la clase política también, ¿no te parece? Esta pandemia, una actitud distinta a la crítica, una toma de decisiones más abierta y una capacidad de entender que no todo puede ser juego político o electoral, ¿no? Sin duda. Y tomar decisiones. A mí el tema de la mesa de salud me parece muy adecuado, la mesa de reactivación económica también. Pero no solamente que las discusiones no se queden ahí. Yo sí creo que hay que ser más didáctico. Hablamos hace rato de la literalidad de la ciudadanía mexicana. Yo sostengo que si tú les dices es cubrebocas, se van a tapar la boca. Y si dices es una mascarilla, pues la van a poner de nariz y boca, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo también somos didácticos en los mensajes de gobierno? Se está dirigiendo, creo, todos a un círculo rojo y verde, ¿no? Lo que en aquella época de Vicente Fox decían solamente los opinólogos y el sector empresarial. Bueno, pues al menos sintámonos halagados porque estamos en un espacio y al ver nos hablan a nosotros en gran medida, ciertamente, pero la población en general. Por eso mi intención, yo ayer le decía a Laura, platicaba y le decía a Laura, la mesa debe ser más explicativa, necesitamos traducir lo que nos diga el gobernador, porque en efecto, yo que estoy embebido en temas de comunicación, que leo notas, a veces tengo confusión y no me quedan claros los mensajes. Vamos a escuchar justamente a ver qué opina el auditorio. Aquí tenemos a Iván Martínez, que dice, error es comparar textualmente a Jalisco con Ciudad de México, no es comparable, 15 millones contra 50 millones, por eso polarizar a la gente. Bueno, es como jefe Cherokee ahí nos dijo un mensaje, pero bueno, se comprende, Iván Martínez. De hecho, también cuando comparaba la Ciudad de México, que de entrada creo que coincido contigo, David, está mal, pero cuando comparaba la Ciudad de México con Guadalajara, ¿sí? No, con Jalisco, decía, bueno, es que más o menos tenemos 8 millones de habitantes ambos, pero sí, pero la Ciudad de México está en un pedacito de territorio, ¿no? Entonces, evidentemente que había más probabilidad de contagio, no es comparable la Ciudad de México con Jalisco. También dice Jesús, lo único positivo del botón fue que exhibió la cochinada de transporte público. No hay más no hay más que añadir. Creo que sí, es un modelo que
como todo en esta pandemia, ¿no? Es decir, ha mostrado las fracturas o las fallas y evidenciado, por ejemplo, en el modelo educativo, en la desigualdad tecnológica, la brecha digital, el tema salarial. Creo que la pandemia nos ha puesto luz sobre esas diferencias. Nos ¿no? ha desnudado como sociedad. Claro. Dice Héctor Herrera, buenos días, creo que fue bueno el botón de emergencia, sí se notó el cambio, sí hubo errores como el de movilidad, pero sería bueno una segunda activación sin afectar la movilidad como método de aprendizaje, invitando a la estrategia expertos. Cierro esto rápidamente, 30 segundos. A ver, rescato para cerrar el bloque las conclusiones principales, y que me parecen buenas aportaciones tuyas, David, es necesitamos, más allá de comunicar, una pedagogía y construir una nueva cultura en torno a la pandemia. Y eso no se hace nada más con mensajes en redes sociales y ya. Necesitamos ampliar las mesas de toma de decisiones, no solamente con antropólogos, como tú bien decías, incluso teóricos del comportamiento, sociólogos, incluso, yo lo dije un poco de broma, pero también en serio, o sea, si vas a tomar una decisión sobre el transporte, mete a un usuario del transporte. Y finalmente creo que la comunicación está muy mezclada, el tipo de comunicación de campaña con la comunicación social y la nueva comunicación de masas que, como tú mencionabas, debe haber en esta pandemia. Creo que con esas tres reflexiones, si las tomara un poquito en cuenta el gobierno, podríamos hacer un poquito mejor las cosas, y son las conclusiones del botón de emergencia. A las 5 de la tarde, recuerden, está el anuncio de qué sigue. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos en Cara a Cara, yo soy Jonathan Lomelí y le agradezco porque está David Pérez Rulfo de Corporativa de Fundaciones acompañándonos en cabina. Vamos a un corte y regresamos.